Hola, amigos. El romance de hoy tiene un estilo un poco diferente. Quédate con nosotros hasta el final y cuéntanos en los comentarios si te gustan las historias así. Gracias por acompañarnos. El tren de las 9 partía puntual, como partían todas las cosas del orden establecido, sin consultar a nadie, con la certeza de quien sabe que el mundo se organizará a su alrededor. Leontina Robles lo sabía porque lo había visto toda su vida. Los hombres de apellido ilustre siempre partían puntualmente. Los demás corrían detrás. Esa mañana de octubre, sin embargo, era ella quien corría. Llevaba una cartera de cuero marrón cerrada con doble hebilla. En el bolsillo interior descansaban los documentos que don Aurelio Vega, viejo amigo de su padre difunto, abogado de los pobres y de las causas que nadie más quería defender, le había confiado 3 días antes. Lo que lleva en esa cartera puede cambiar una investigación, le había dicho. Confío en usted. Es la única persona que conozco capaz de cruzar esa sala sin doblar las rodillas. La estación de Atocha era un hervidero. Una protesta ferroviaria en la entrada obligaba a circular por un acceso lateral, entre sombreros, maletas y gritos de revisores. Un maletero la desplazó justo cuando el revisor llamaba al vagón contiguo. Alguien le indicó que avanzara. Ella avanzó. Solo cuando el tren comenzó a moverse, comprendió que algo estaba mal. Los asientos no eran de madera, las paredes estaban tapizadas en terciopelo burdeos, las ventanillas enmarcadas en madera barnizada, y el hombre que ocupaba el asiento frente al suyo la observaba con una expresión que no se molestaba en disimular. «Creo», dijo él con voz pausada, acostumbrada a ser escuchada, «que se ha equivocado de vagón». Era alto, incluso sentado. Levita de paño oscuro, pañuelo blanco en el bolsillo. Todo en él hablaba el idioma silencioso de la clase que no necesita anunciarse. Tendría unos 34 años, quizá alguno menos, pero la edad exacta importaba menos que esa seguridad serena de hombre formado en un mundo que nunca le había exigido explicarse. «Lo sé», respondió Leontina. «Y el tren ya está en movimiento. La próxima parada es Guadalajara. 1 hora y media. Entonces esperaré», dijo ella, y acomodó la cartera sobre sus rodillas con la serenidad de quien acaba de tomar posesión de un territorio. Algo cruzó los ojos de él, la expresión de quien no estaba acostumbrado a que lo ignoraran. Volvió a sus papeles. El silencio duró lo que tardaron 2 caballeros en cruzar el pasillo sin bajar el tono. «Dicen que ya van 53 los muertos confirmados», decía uno. «Y eso sin contar los que quedaron inútiles para trabajar». «Una desgracia», respondió el otro, con el tono con que se habla de la lluvia. «Con estas líneas creciendo tan rápido, algo así tenía que ocurrir». Las voces se perdieron. Leontina apretó la cartera contra sus rodillas. El hombre lo vio. «¿Le afecta el tema?», preguntó con una neutralidad demasiado cuidadosa para ser genuina. «Me afecta la palabra desgracia», respondió ella. «No exige responsable». Él dejó los papeles. «Preferiría que cada tragedia tuviera un culpable nombrado. Preferiría que tuviera una causa investigada. No es lo mismo, aunque entiendo que para algunos la diferencia resulte incómoda». Los ojos de él se entornaron, no con enojo, sino con el reconocimiento de quien acaba de encontrar un adversario inesperado. «Hay quien diría», respondió con una calma que era también un filo, «que ciertas personas confunden la indignación con el análisis». «Y hay quien diría», replicó ella sin perder el tono, «que ciertas personas confunden la comodidad con la objetividad». El silencio que siguió tenía temperatura. 2 personas que acaban de descubrir que el otro es más de lo que parecía. El progreso de un país exige decisiones que no siempre pueden juzgarse desde fuera. «El progreso», respondió Leontina, «es una palabra igual de útil que desgracia. Tampoco exige responsable». Él la miró fijamente. Ella sostuvo esa mirada sin moverse.
sin que ningún músculo de su rostro traicionara el esfuerzo que le costaba no ser la primera en apartar los ojos. Él retomó sus papeles, pero al cabo de un momento dijo, sin levantar del todo la vista: «Es poco frecuente ver a una mujer joven viajando sola hasta Zaragoza». Leontina miró por la ventanilla el campo gris de octubre. Cuando habló, lo hizo con la tranquilidad con que se comenta el tiempo. «Y sin embargo aquí estoy», dijo. «Qué cosa tan poco frecuente». Él levantó la vista entonces, la miró, y por un segundo, solo un segundo, no dijo nada. Había algo en ese silencio que ella no supo interpretar del todo. Era la pausa de quien acaba de ver algo inesperado y necesita un instante para reordenar lo que creía saber. «Tiene usted respuesta para todo», dijo finalmente. «Tengo respuesta para lo que merece una», respondió ella. El tren se detuvo en Guadalajara. Leontina recogió su cartera, se puso de pie y lo miró con la compostura de quien cierra una partida, no una conversación. «Que tenga buen viaje, señor». Él inclinó la cabeza. Sus ojos la siguieron hasta que ella desapareció por la puerta del vagón. Leontina bajó hasta su vagón. Se dijo con firmeza que aquel hombre era exactamente lo que parecía, convencido de que el mundo le debía explicaciones, que una mujer sola era una anomalía que exigía comentario, y que el progreso era una abstracción noble y no el nombre de la negligencia con apellido. Se lo dijo con convicción, casi lo creyó. Lo que no logró silenciar fue aquel segundo en que él la había mirado y no había encontrado las palabras. A sus 28 años, no estaba acostumbrada a que un hombre se quedara sin palabras al mirarla. Era, se dijo con una irritación que no iba del todo dirigida hacia él, una lástima considerable que un hombre tan insufrible tuviera unos ojos tan difíciles de olvidar. En el vagón de primera clase, don Eduardo de Luján contemplaba el paisaje sin verlo. Tenía los papeles sobre las rodillas, pero no los había vuelto a leer. Pensaba en la mujer con la incomodidad de quien no consigue dejar de pensar en algo que preferiría haber olvidado. Era perturbadora, eso era innegable. Y si había en ella algo que otra persona habría llamado belleza, ese detalle era completamente secundario comparado con lo irritante que resultaba. Mucho más irritante que bella, se dijo con firmeza. Dispersó el pensamiento, volvió a sus papeles. Zaragoza recibió a Leontina con el ruido sordo de una ciudad que no pedía permiso para hacerlo. Carruajes sobre adoquines, vendedores en las esquinas, el olor a pan y a río entre las calles del casco antiguo. Don Aurelio Vega la esperaba en la puerta de la pensión, con el sombrero torcido y la expresión de quien lleva demasiado tiempo cargando cosas importantes. Un hombre de 60 años, con los ojos quietos de quien sabe que observar rinde más que hablar. Llegó sin contratiempos, dijo, y era entre pregunta y afirmación. Sin contratiempos, confirmó ella, y le entregó la cartera. Él la recibió con las dos manos, como si el peso no fuera solo físico. La sostuvo un momento antes de hablar. La audiencia preliminar es el jueves. El juez Ibáñez no es nuestro amigo, pero tampoco es nuestro enemigo. Quiere no equivocarse. La compañía enviará representación con abogados que cobran lo que nosotros no vemos en un año. Esto no va a ser rápido ni sencillo. Lo entiendo, dijo ella. Y entienda esto, dijo, con los ojos quietos que tanto se parecían a los de su padre. Usted no es solo la portadora, es la única que puede dar testimonio de la cadena de custodia, pero nadie debe saber más de lo necesario sobre cómo llegaron esos papeles a sus manos. Leontina asintió. Por un instante pensó en el hombre del vagón de primera clase. Luego apartó el pensamiento con la misma eficiencia con que se cierra una ventana. Los días previos fueron reuniones, revisiones y estrategia. Leontina escuchaba más de lo que hablaba. Aprendió a leer los planos de Tomás Ortega y aprendió que la diferencia entre una fisura estructural y una irregularidad menor podía medirse en vidas. La mañana del jueves,
Llegó con niebla sobre el Ebro. El Palacio de Justicia era de piedra gris y corredores que multiplicaban los pasos. Leontina entró con la cartera bajo el brazo y la espalda recta, aunque los dedos dentro del guante se habían cerrado sin que ella lo decidiera. La sala era pequeña, mesa larga, sillas de madera, luz insuficiente. El abogado de la compañía, un hombre delgado llamado Castellán, con cortesía que no llegaba a los ojos. Un funcionario del tribunal, dos hombres que Leontina no reconoció. Y entonces, al fondo de la sala, junto a la ventana, alguien se volvió. Leontina lo vio en el mismo instante en que él la vio a ella. El silencio entre los dos duró exactamente lo que dura el instante en que el mundo reordena lo que creía saber. «¿Usted?», dijo ella. Él la miró con una expresión que era reconocimiento y algo que se parecía peligrosamente a la confirmación de una sospecha que había preferido no tener. «Señorita», dijo al fin, con una inclinación de cabeza que era perfectamente correcta y perfectamente inútil. Don Aurelio levantó la vista con la calma de quien ya sabía lo que iba a ocurrir. «Don Eduardo de Luján», dijo, con la neutralidad de quien pronuncia un nombre en un documento. «Marqués de Luján, representa los intereses de la Compañía Ferroviaria del Norte en este proceso». Leontina no movió un músculo, así que era ese, el heredero de la compañía cuyos rieles habían cedido bajo 53 hombres, el que le había dicho que el progreso exigía decisiones difíciles. Sintió algo que no era exactamente rabia, era más frío que la rabia y más duradero, la certeza de que había estado frente al problema y no lo había visto. «Don Aurelio», dijo, con una voz absolutamente igual a sí misma, «¿podría presentarme formalmente?» «Con mucho gusto», respondió el anciano, con algo en la voz que en otro hombre habría sido diversión. «Don Eduardo, le presento a la señorita Leontina Robles, quien trajo los documentos del ingeniero Tomás Ortega». Ahora fue él quien no movió un músculo. Un segundo largo. Dos personas que creían haber cerrado una partida y acababan de descubrir que apenas era la primera jugada. «Señorita Robles», dijo Eduardo, con una compostura que le costó algo que ella no pudo medir pero sí percibir. «No esperaba verla aquí». «Ni yo a usted, señor Marqués», respondió Leontina, aunque en retrospectiva debía haberlo imaginado. Pocas personas viajan en primera clase a Zaragoza por razones completamente ajenas a sus intereses. En la comisura de sus labios apareció algo que no era exactamente una sonrisa. «El mismo razonamiento podría aplicarse a usted, señorita». «Podría», concedió ella, y se sentó. La reunión comenzó. Los abogados hablaron, los documentos circularon. Leontina tomó notas con letra pequeña y precisa, y en ningún momento volvió a mirar al hombre del otro lado de la mesa, aunque era perfectamente consciente de que él sí la miraba. No siempre, no de manera evidente, pero con esa atención lateral de quien intenta catalogar algo que se resiste a ser catalogado. Cuando la reunión terminó, Eduardo se puso de pie y se dirigió a la puerta. Pasó junto a Leontina con la distancia exacta que exigía la cortesía, pero se detuvo un instante. Solo un instante. «Los documentos que usted trajo», dijo en voz suficientemente baja para que solo ella lo escuchara. «¿Los leyó?» «Completamente», respondió ella, sin mirarlo. «¿Y los comprendió?» Leontina levantó la vista entonces. Lo miró de frente, con esa calma que era también una forma de desafío. «Los comprendí mejor de lo que habría deseado, señor Marqués». Él sostuvo su mirada un segundo exacto. Luego recogió su sombrero y salió. Don Aurelio esperó a que los pasos se alejaran. «¿Lo conocía?», preguntó sin énfasis particular. «Lo había visto una vez», respondió Leontina. «Brevemente». El anciano la miró con esos ojos quietos que veían demasiado. «Es un hombre inteligente», dijo. «Y eso, en este caso, puede ser un problema o una oportunidad. Aún no sabemos cuál de las dos».
Leontina miró la puerta por donde Eduardo había salido. ¿Los comprendió? No era la pregunta de quien quería intimidarla. Era la de quien genuinamente necesitaba saber. Eso era, comprendió, lo más inquietante de todo. Las reuniones se sucedían con regularidad, pero Eduardo había dejado de pensar en ellas como reuniones. Eran el único momento del día en que podía observarla sin que nadie lo notara. Ella hablaba con palabras precisas, nunca una más de las necesarias, sin bajar la voz cuando la sala era incómoda, sin mirarles a los abogados de la compañía con el respeto nervioso que casi todos les dispensaban. Leontina Robles miraba a cada persona exactamente igual, y esa igualdad era en sí misma un desafío que le costaba apartar de la mente. No era la primera mujer inteligente que conocía. Era la primera que lo hacía sentir que sus propios argumentos necesitaban ser revisados antes de soltarlos. Eso no le gustaba demasiado. Y esa contradicción era la clase de cosa que no sabía dónde poner. Una tarde, al término de una sesión larga, Leontina salió al corredor y se detuvo junto a una ventana. Eduardo la siguió sin preguntarse por qué. Castellán intentará lo mismo mañana, dijo, sin preámbulo. Cuestionará la cadena de custodia. ¿Me está advirtiendo? Le estoy informando. La diferencia es sutil, señor Marqués. Sí, lo es. Leontina miraba el patio. Él la miraba a ella, y era consciente de que lo hacía, y no lo remedió. ¿Por qué me informa? No está obligado. Porque he leído los informes de Ortega, todos. Leontina se volvió. Él vio el momento en que algo cambiaba en su expresión, el ajuste involuntario de quien recibe algo que no esperaba. ¿Y qué encontró? Que tenía razón, que los planos no mienten, y que alguien decidió que era un inconveniente en lugar de una advertencia. No sé quién, pero pienso averiguarlo. Si ese alguien resulta ser cercano a usted, ¿qué hará? No lo ignoraré. Ella asintió muy levemente. Y Eduardo tuvo la sensación de que ese gesto valía más que la mayoría de las aprobaciones que había recibido en su vida. Es más de lo que esperaba de usted, señor Marqués. Eso me dice más sobre sus expectativas que sobre mi carácter, señorita Robles. En la comisura de sus labios apareció algo que, de haber durado un segundo más, habría sido una sonrisa. Ella echó a andar. Y Eduardo se quedó junto a la ventana preguntándose cuándo había empezado a esperar esos instantes con una atención que no tenía nada que ver con el proceso. Esa noche, don Aurelio tenía compromisos propios. Leontina cenó sola, con un libro que no logró leer, y salió a caminar por la calle del Coso sin esperar encontrar a nadie. Eduardo caminaba en dirección contraria, sin levita, con el aspecto de quien había intentado despejarse y tampoco lo había conseguido. Se vieron desde lejos. Ninguno cambió de acera. Se detuvieron en el mismo punto. Señorita Robles, señor Marqués, un segundo. La calle casi vacía. Un farol parpadeó cerca. ¿Pasea sola a estas horas? ¿Le parece inadecuado? Me parece coherente con todo lo demás, dijo él. Había en su voz algo que no era crítica sino su opuesto exacto, y los dos lo sabían. Caminaron. No fue una decisión. Echaron a andar en la misma dirección y ninguno lo cuestionó. El Ebro estaba cerca. El aire olía a río y a piedra vieja. ¿Siempre fue maestra?, preguntó él. La pregunta la tomó por sorpresa. Era la primera vez que él preguntaba algo ajeno al caso, y los dos lo sabían. Desde los 20 años. ¿Le parece una elección extraña? Me parece la elección de alguien que sabe exactamente lo que hace y por qué. Una pausa. Que es justamente lo que me resulta perturbador. ¿Le perturba la determinación en los demás? En ciertas personas, dijo él, con una honestidad que no había planeado. Cuando resulta más clara que la mía. Ella no respondió, pero en su perfil algo se suavizó un instante. Suficiente. Llegaron a un puente. Se detuvieron en la barandilla, con el agua oscura y las luces de la ciudad reflejadas abajo.
demasiado cerca para que fuera neutral. Él lo sabía y no se movió. ¿Por qué aceptó traer los documentos?, preguntó con una voz distinta a la de las sesiones, más baja, más suya. Era un riesgo considerable. Leontina miró el agua. Mi padre defendió causas que nadie quería, toda su vida, sin dinero ni fama. Pero yo sé el nombre de cada persona que ayudó. Hay cosas que se heredan sin que nadie las diga en voz alta. Él tardó en responder. Mi padre también me enseñó cosas sin decirlas, dijo. No estoy seguro de que todas merezcan ser heredadas. Leontina se volvió hacia él. Estaban tan cerca que podía ver la luz del farol en sus ojos, el frío en sus mejillas, la línea de su mandíbula que era obstinada incluso en reposo. Era una mujer que llevaba semanas irritándolo y desconcertándolo, y en ese momento Eduardo comprendió con una claridad casi inconveniente que ninguna de esas cosas era el problema real. El problema real era que no conseguía imaginar una sala, un corredor, una calle, sin ella. ¿Por eso leyó los informes?, preguntó ella en voz baja. Él la miró y no respondió. La respuesta habría sido demasiado grande para ese puente y lo poco que todavía tenían permiso de decirse. El farol parpadeó. Leontina sintió el calor de él en el aire frío. La proximidad que ninguno de los dos había buscado del todo y que ninguno estaba remediando. Algo en ella quiso retroceder. Algo más antiguo no se movió. Fue Eduardo quien se irguió primero. «La noche es fría», dijo, con una voz más tranquila de lo que su expresión había sido un instante antes. «Lo es», concordó Leontina, con la misma ecuanimidad fingida. Caminaron de regreso en silencio. En la esquina donde sus caminos se separaban, Eduardo inclinó la cabeza. «Buenas noches, señorita Robles». «Buenas noches, señor Marqués». Lo vio alejarse. Se quedó más tiempo del necesario en esa esquina, con el frío en los pómulos y un ascua en el pecho que no tenía intención de apagarse sola. Los días siguientes, Eduardo llegaba a cada audiencia antes que nadie. Leontina lo notó y no dijo nada. Y una mañana, cruzándose en la escalinata en el punto más estrecho, cuando el brazo de ella rozó su manga y los dos se detuvieron un segundo antes de continuar, Eduardo pensó que nunca en su vida un roce tan pequeño había ocupado tanto espacio en su cabeza durante tanto tiempo. Eso, se dijo, era un problema considerable. El archivo llegó un martes por la mañana, y con él la confirmación de algo que Eduardo ya sabía, pero que se había resistido a terminar de creer. Las iniciales en las cartas eran E, de L. Su padre, don Eugenio de Luján, había firmado la respuesta que condenaba a 53 hombres a morir en una vía que sabía defectuosa. Eduardo las leyó de pie, junto a la ventana del hotel, con el ruido sordo de Zaragoza afuera y ese silencio interior de los momentos en que algo cambia para siempre. Pensó en su padre, un hombre que amaba a su familia con la misma convicción con que tomaba decisiones que otros no comprenderían. Un hombre que no era cruel, que simplemente creía que el mundo tenía un orden y ese orden exigía sacrificios. Recogió las cartas, las guardó en la levita y fue a buscar a Leontina. No se preguntó si debía hacerlo. Tampoco se preguntó por qué era a ella a quien quería decírselo primero. En algún momento de las últimas semanas, esa pregunta había dejado de tener sentido. La encontró en el despacho de don Aurelio con un plano extendido sobre la mesa. Llevaba el cabello recogido con menos cuidado que de costumbre y había una línea de tinta en el lateral de su mano. Eduardo la notó. Notó también que cuando ella levantó la vista, algo en su expresión cambió antes de que pudiera evitarlo. Ese reconocimiento involuntario que ya conocía, el mismo que él sentía cuando ella entraba a una sala y su cuerpo lo sabía antes de que sus ojos lo confirmaran. Eso que sentía cuando ella estaba cerca no tenía un nombre cómodo. Era una inquietud en el pecho que se tensaba y no remitía cuando ella se marchaba, sino que se quedaba resonando. Nunca había sentido eso por nadie.
Era, a su manera, aterrador. Entró, cerró la puerta, puso las cartas sobre la mesa. Las encontré esta mañana en el archivo, dijo. Son auténticas. Leontina las tomó, las leyó, levantó la vista. ¿Las reconoce? Sí. Son de su padre. Sí. Don Aurelio recogió las cartas con su calma habitual. Dijo que cambiarían el proceso completamente y salió a hacer copias. Cerró la puerta. Los dejó solos. El despacho era pequeño. La distancia entre los dos era de menos de 1 metro. Leontina lo miraba con esa mirada que no juzgaba pero que veía todo, y Eduardo pensó que no había cosa más difícil de sostener que la mirada de una persona que lo veía de verdad. ¿Por qué los trajo?, preguntó ella. Porque usted me preguntó qué haría si resultaba ser alguien cercano a mí, dijo, y no quería ser el hombre que responde a esa pregunta con silencio. Leontina no dijo nada, pero algo en sus ojos cambió, algo más profundo que la aprobación, más antiguo que la gratitud. Lo que acaba de hacer tiene consecuencias, dijo, muy despacio. Lo sé. Su padre... ya lo sé, pero hay cosas que no se pueden no hacer. Leontina extendió la mano y la apoyó un momento sobre su antebrazo. No fue calculado. Fue el gesto de quien reconoce en otro el peso de una decisión difícil y no tiene palabras mejores. Eduardo bajó la vista hacia esa mano, la línea de tinta en el lateral, los dedos posados sobre su manga con tanta naturalidad. Luego levantó la vista hacia el rostro de ella y algo en su mandíbula se aflojó apenas, como si el peso hubiera encontrado por un instante dónde apoyarse. Leontina retiró la mano, recogió el plano. Tenía que hacer algo con las manos, porque si no hacía algo con las manos, no sabía qué iba a hacer con todo lo que estaba ocurriendo en su interior, con una intensidad que no había pedido. ¿Y ahora qué?, preguntó. Presentamos las cartas al juez. Una pausa. No estoy del todo preparado para lo que viene después, pero hay cosas para las que nunca se está preparado. Y eso no es razón suficiente para no hacerlas. Leontina lo miró entonces, de frente, sin la guardia habitual, con algo en los ojos más antiguo y más verdadero que todo el desafío del principio. No, dijo en voz baja, no lo es. Y ninguno de los dos se movió durante un segundo que fue, sin que nadie lo dijera, el más importante de cuanto había pasado entre ellos desde aquel vagón de primera clase en octubre. Dejaron atrás el despacho, pero no la tensión de aquel silencio que los acompañó durante toda la noche. La mañana del jueves llegó con niebla sobre el Ebro. La audiencia fue larga. Eduardo no recordaría después los argumentos de Castelán ni los términos exactos de la resolución. Recordaría otra cosa. La voz de Leontina en aquella sala. Habló con la misma precisión de siempre, sin bajar el tono, sin pedir permiso. Describió cómo habían llegado los documentos a sus manos, en qué circunstancias, con qué palabras. Y mientras ella hablaba, Eduardo pensó que había algo extraordinario en una persona capaz de estar en el centro de una sala adversa y ocuparla entera sin moverse del sitio. La miró durante toda esa hora como si no pudiera hacer otra cosa, como si intentar no mirarla hubiera dejado de ser una opción que su voluntad pudiera sostener. El juez Ibáñez declaró que las pruebas eran suficientes para abrir un proceso formal por negligencia grave. Castelán recogió sus papeles con la expresión de quien ya está pensando en la siguiente jugada. Eduardo no recogió nada. Estaba junto a la ventana cuando se dictó la resolución, y la vio asentir con una inclinación tan leve que solo alguien que la hubiera estado mirando podría haberla notado. Él la había estado mirando. Fuera del palacio, don Aurelio desapareció escalinata abajo con su infalible instinto para estar en otro sitio en el momento justo. Eduardo bajó los peldaños y se detuvo junto a Leontina. El viento movía los árboles. Ninguno habló durante un momento.
y ese silencio tenía la textura específica de dos personas que han pasado por algo juntas y todavía no saben cómo nombrarlo. «Usted lo dijo él, en esa sala, con esa voz, y nadie pudo ignorarlo». «Usted trajo las cartas», respondió ella. Las cartas no habrían llegado a ningún lado sin alguien dispuesto a sostenerlas sin doblar las rodillas. Leontina lo miró. Él tenía la vista al frente, con esa expresión que ella ya sabía leer, la de quien ha calculado lo que viene y ha decidido no esquivarlo. «Sé que esto no ha sido fácil», dijo ella, con una voz que no tenía protocolo. «Y sé lo que viene ahora». Él la miró entonces, no con sorpresa, sino con algo más difícil de nombrar. La expresión de quien recibe algo que no esperaba y descubre que lo necesitaba más de lo que sabía. «Fue lo correcto», dijo, despacio. «Sí», dijo Leontina, «lo fue, y eso no lo hace más ligero». En la línea de su mandíbula algo se aflojó, apenas, como si esas palabras hubieran encontrado el lugar exacto donde apoyarse. Y en ese instante, de pie en la escalinata con el viento de noviembre entre los dos, Eduardo pensó que llevaba semanas preguntándose qué era lo que sentía cuando estaba cerca de ella, y que la respuesta era en realidad muy sencilla y muy inconveniente, que no quería estar en ningún sitio donde ella no estuviera. Don Eugenio de Luján llegó a Zaragoza 4 días después, con la expresión de quien ha cruzado el país sostenido por la rabia. La conversación entre padre e hijo fue privada. Nadie la presenció. Pero esa misma tarde, Eduardo se cruzó con Leontina en el corredor del palacio, y ella vio en su rostro lo que había ocurrido antes de que él dijera una sola palabra: la mandíbula tensa, los ojos con esa quietud del que ha recibido un golpe y ha decidido no acusarlo. Ella no preguntó cómo había ido. Lo miró, y en esa mirada había todo lo que no necesitaba preguntarse. Fue él quien habló. Me apartó de la dirección de la compañía. Me llamó ingenuo. Una pausa corta, como quien ordena las palabras antes de soltarlas. Y yo le dije que Tomás Ortega también tenía familia, que cuando firmó aquella carta no pensó en eso, y que yo no podía seguir sin pensarlo. Y él se marchó, sin mirar atrás. El corredor era largo y frío, y estaban solos en él. La distancia entre los dos era menor de lo que habría sido semanas antes, sin que ninguno lo hubiera decidido. Los dos sabían que las familias de las víctimas eran razón más que suficiente para lo que Eduardo había hecho. Y los dos sabían, sin decirlo, que no era la única razón. Leontina lo miró un segundo más de lo necesario. Él sostuvo esa mirada sin apartar los ojos, sin hacer nada con esa distancia tan pequeña y tan cargada, y fue ella quien, finalmente, apartó los ojos y echó a andar. Eduardo la vio alejarse y se quedó donde estaba, con las manos en los bolsillos y algo en el pecho que era a la vez el peso más difícil y la certeza más clara que había tenido en mucho tiempo. Los días siguientes fueron los más duros. Lo apartaron de las decisiones de la compañía. Algunos socios dejaron de saludarlo. Llegó a cada audiencia con el mismo porte, la misma levita oscura, el mismo paso medido, como si el mundo pudiera seguir exigiéndole compostura y él estuviera dispuesto a dársela. Leontina lo observaba desde su lado de la sala. Y pensaba que había algo que solo se ve en ciertas personas, la capacidad de perder el respaldo de su mundo sin perder la forma. Lo admiraba. Ya no intentaba no hacerlo. Él, por su parte, la buscaba con los ojos cada vez que entraba a una sala. No siempre de manera evidente, pero con esa atención constante y silenciosa de quien ha aceptado que cierta presencia ya forma parte de lo que necesita para orientarse. Una tarde, al salir de una sesión larga y tensa, se encontraron en el vestíbulo del palacio. Ella llevaba los papeles bajo el brazo y el cabello un poco suelto por el viento que entraba cada vez que se abría la puerta. Él se detuvo frente a ella sin calcular la distancia, que era demasiado poca para ser completamente neutral. «¿Cómo está?», preguntó él. Solo eso, sin estrategia, sin subtexto.
cansada», dijo ella. «Y bien, las dos cosas al mismo tiempo». «Casi siempre», dijo ella. Él asintió muy levemente. Y hubo entre los dos un silencio que no era incómodo, sino todo lo contrario. El silencio de dos personas que ya no necesitan llenarlo con palabras para estar presentes el uno para el otro. «Cuídese, señorita Robles», dijo él, al fin. Algo tan sencillo. Y sin embargo Leontina lo llevó consigo toda la tarde. Esa frase breve dicha con esa voz, con esa mirada, con esa proximidad que ninguno de los dos remediaba ya cuando se encontraban. Don Eugenio murió pocos días después de regresar a Madrid. La afección cardíaca que arrastraba en silencio se había agravado. En los últimos días había pedido ver a Eduardo. Lo que ocurrió en ese cuarto, Eduardo nunca lo contó con detalle. Solo dijo, una vez, que su padre no era un hombre hecho para pedir perdón, pero que le había tomado la mano, que le había dicho que la compañía era suya, y que no había otro Luján capaz de cargar con ese nombre. Era lo más cercano a una bendición que don Eugenio sabía dar. Eduardo regresó a Zaragoza diferente, no roto, sino reordenado, como quien ha pasado por un temblor y descubierto qué parte de su estructura era realmente sólida. Leontina lo vio entrar al despacho de don Aurelio y supo, antes de que él dijera nada, que había vuelto entero. No ileso, entero, que es distinto y más difícil. Como nuevo director de la Compañía Ferroviaria del Norte, empezó a tomar decisiones que nadie en su posición había tomado antes. Hubo accionistas que amenazaron, hubo colegas que se alejaron, pero las familias recibieron lo que ninguna sentencia sola habría podido darles: el reconocimiento de que lo que les había ocurrido tenía nombre, responsable y consecuencia. Don Aurelio, la tarde en que se firmó el último documento, dijo que era la primera vez en 40 años que ganaba un caso así. «No lo ganamos solos», dijo Leontina. El anciano la miró con sus ojos quietos y añadió, «No. Suerte que a veces la vida pone a la persona adecuada en el vagón equivocado». Leontina lo miró. Él recogía sus papeles con expresión de perfecta inocencia. No dijo nada, pero sonrió de verdad, por primera vez en muchas semanas. Y al sonreír pensó, sin poder evitarlo, en un hombre que en ese momento estaba en algún lugar de esa misma ciudad, cargando con un nombre y una compañía, y una decisión que nadie le había pedido tomar, y que lo había tomado de todas formas. Ella tenía 2 días más en Zaragoza, los últimos detalles, y después Madrid. Leontina caminaba por el corredor, con la mente ya parcialmente en el tren cuando lo vio. Estaba junto a una de las ventanas del vestíbulo, de pie con esa postura suya que ocupaba el espacio sin pedirle permiso a nadie. Conversaba con una mujer joven. Eduardo se inclinó levemente para escuchar algo que ella decía, y sonrió con esa media sonrisa que Leontina conocía bien. La mujer tenía el vestido de seda color marfil y el cabello recogido con la precisión de quien se lo arregle cada mañana. Una mujer de su mundo, en todos los sentidos visibles. Leontina se detuvo un instante, lo suficiente para que algo en su interior se ordenara con una claridad fría. Ese hombre pertenecía a un mundo al que ella no pertenecía. Lo había sabido siempre. Lo había olvidado con una facilidad que ahora le parecía imperdonable. Siguió caminando. Eduardo la vio cuando ya estaba de espaldas, alejándose por el corredor. Algo en él quiso llamarla. No lo hizo. A la mañana siguiente llegaron los dos al despacho de don Aurelio con unos minutos de diferencia. El anciano no estaba todavía. Había una nota sobre el escritorio. Llegaría en media hora. Media hora. Leontina se quedó de pie junto a la ventana. Eduardo depositó unos papeles sobre la mesa, y el silencio entre los dos tuvo, desde el primer segundo, una textura completamente distinta a los silencios anteriores. Más tenso, más consciente de sí mismo. Fue ella quien habló primero.
porque el silencio estaba volviéndose insostenible. «Supongo que habrá resuelto ya sus asuntos en la ciudad», dijo, con una voz neutra que no tenía nada de la calidez de las últimas semanas. «¿Mis asuntos?», repitió él, despacio. «Los de la compañía, los pendientes, los de cualquier índole. Ayer la vi en el corredor», dijo él. «La vi detenerse y luego irse. Tenía cosas que hacer. Leontina». Era la primera vez que la llamaba por su nombre, sin el señorita, sin el Robles, sin ningún escudo. Solo su nombre, dicho con una voz que no tenía nada de marqués ni de director, y que por eso mismo era lo más difícil de ignorar que le había dicho nunca. «No sé de qué me habla», dijo ella, y se volvió hacia la ventana. Fue ese gesto, ese giro deliberado, esa espalda puesta como una pared, lo que rompió en Eduardo algo que llevaba meses sosteniéndose con un esfuerzo que ya no quería seguir haciendo. Cruzó el despacho con una urgencia que no había calculado, porque había dejado de calcular, y cuando ella se volvió al escuchar sus pasos, él ya estaba demasiado cerca, a una distancia que no era neutral en ningún sentido posible, con los ojos encendidos de algo que era rabia y era deseo, y era todas las semanas acumuladas sin poder decir lo que tenía que decir. «Míreme», dijo él. Solo eso. Leontina lo miró y él la besó. No fue un beso cuidadoso. Fue el beso de alguien que ha llegado al límite exacto de lo que puede contenerse y ha cruzado al otro lado sin mirar atrás, con una mano en su mandíbula y la otra sosteniéndola por el brazo, como si supiera que ella iba a necesitar ese ancla. Tenía la fuerza de todos los meses de tensión y silencios y distancias fingidas, y Leontina lo recibió sin resistencia porque su cuerpo llevaba semanas sabiendo lo que su razón se había negado a admitir, y en ese instante su cuerpo ganó sin esfuerzo, sin deliberación, con la naturalidad absoluta de lo inevitable. Cuando se separaron, los dos respiraban de manera diferente a como lo hacían un minuto antes. Y entonces la razón volvió, con toda su fuerza y toda su frialdad. «Esto no puede ser», dijo ella, con una voz que temblaba de una manera que odiaba. «Leontina, un marqués y una maestra», dijo, recuperando ese tono suyo que no admite discusión, aunque esta vez le costara más que nunca sostenerlo. «Eso no existe, señor de Luján, no en este mundo. Usted lo sabe tan bien como yo». Él abrió la boca, pero ella ya recogía la cartera, ya estaba en la puerta, y antes de que él encontrara las palabras, salió. Eduardo se quedó en el despacho vacío. Miró la puerta cerrada. Por primera vez en su vida no tuvo ninguna respuesta. Los 2 días siguientes fueron los más extraños que Leontina recordaría de ese otoño. No era el proceso lo que la tenía en vela. Era la memoria obstinada e inconveniente de un beso que no había sido planeado y que, sin embargo, había tenido la precisión de algo inevitable. Lo recordaba con una claridad que la irritaba profundamente. El calor de él a centímetros antes de que ocurriera. La mano en su mandíbula con esa fuerza que no era violencia sino certeza, y su propio cuerpo respondiéndole sin consultarla, sin pedirle permiso, con una naturalidad que la desconcertaba más que cualquier otra cosa. Lo quería borrar, y cuanto más lo intentaba, más nítido permanecía. No como un recuerdo, sino como algo físico, algo que seguía presente en la piel, aunque hubieran pasado 2 días. Leontina había construido su vida con sus propias manos. Había elegido cada paso con los ojos abiertos, y precisamente por eso sabía lo que ese beso significaba y lo que no podía significar. Un marqués no se casa con una maestra. El mundo tiene reglas que no se disuelven porque un hombre cruce un despacho con esa urgencia en los ojos. Ella lo sabía. Lo había sabido siempre. El problema era que ahora ella conocía el sonido de su nombre en esa voz, y aquello era imposible de olvidar. Eduardo, por su parte, no durmió bien ninguna de las 2 noches. Pero esto no era una decisión.
Era el recuerdo de esa fracción de segundo antes de que la razón de ella interviniera, que ella lo quería tanto como él a ella. Con ella era distinto, no desde el beso, sino desde el vagón, desde el puente sobre el Ebro, desde cada vez que ella entraba a una sala y algo en su pecho se tensaba de manera inconfundible. Con Leontina, Eduardo de Luján no era el marqués ni el director, era simplemente él, sin el peso del apellido, sin la armadura, y lo había dejado salir por una puerta como si hubiera otra oportunidad esperando en algún sitio, lo cual era, comprendió al tercer amanecer, la cosa más absurda que había pensado en su vida. Se puso el sombrero y fue a buscarla. La pensión de la calle del Coso era una casa estrecha de fachada ocre. La dueña abrió con un delantal y una expresión que lo dijo todo antes de que dijera nada. «La señorita Robles se fue esta mañana», dijo. «Hace poco más de 40 minutos». Eduardo miró su reloj y salió. La estación quedaba a 10 minutos a pie. Los hizo en 6. El tablero de salidas, el tren de Madrid, andén 3, corrió. No calculó nada. Corrió por ese andén con los pulmones quemando, el sombrero perdiéndose en algún sitio, la corbata torcida. El tren de Madrid estaba con las puertas cerradas y el revisor recogiendo el último banderín. Eduardo llegó cuando el convoy empezaba a moverse. Alcanzó el estribo del último vagón y se subió. Leontina lo vio por la ventanilla, corriendo, descompuesto, exactamente como era debajo de todo lo demás. Había pasado 2 noches diciéndose con todas las palabras que sabía que lo correcto era irse. Y entonces lo vio correr, y todas las palabras se fueron. Él caminó por el pasillo, la encontró, se detuvo frente a ella. Tenía el aliento todavía roto y los ojos de alguien que acaba de cruzar una distancia que no es solo física. La miraba con esa manera suya, directa y sin escudo, que Leontina conocía y que nunca había dejado de afectarla. El tren se movía. Zaragoza desaparecía por las ventanillas. Los dos estaban de pie en ese pasillo estrecho, a una distancia que ya no era neutral, y ninguno hacía nada con esa distancia, porque ambos sabían que lo que se dijera a continuación importaba. «Ese mundo que dice que no existe», dijo él, con una voz baja y completamente despojada de todo lo que no era verdad, «yo lo construyo. Si usted me lo permite». Leontina lo miró durante un segundo largo. Pensó en octubre, en el vagón equivocado, en la primera vez que lo había mirado con irritación y algo más que no supo nombrar. Pensó en el puente y en el calor de él, en el aire frío. Pensó en la mano en su mandíbula 2 días antes. Pensó en 2 noches mirando el techo de una pensión, intentando convencerse de algo que, en ese momento, con él de pie frente a ella con los ojos así, le parecía lo más absurdo del mundo. «Es un planteamiento muy poco conveniente», dijo, con una voz que temblaba y que no se molestó en disimular. «Lo sé», dijo él, «y completamente imposible de ignorar. También lo sé». Él dio el medio paso que faltaba. No era rabia lo que los acercaba ahora, sino algo más antiguo y más honesto que la rabia, algo que había estado ahí desde el principio debajo de todo lo demás. Ella levantó la vista hacia él y él bajó la suya, y en el segundo antes de que ocurriera los dos, supieron con absoluta certeza que esto era lo que había sido siempre, y que ninguno de los dos tenía ya ningún interés en pretender lo contrario. Y esta vez fue ella quien lo besó. El beso ocurrió en el mismo tipo de vagón donde todo había empezado, no en primera clase, en el vagón correcto, con los asientos de madera y la luz insuficiente y el ruido del tren sobre los rieles que Tomás Ortega había muerto tratando de proteger. En el lugar más exacto del mundo, para que 2 personas que habían empezado como adversarios terminaran como lo que siempre habían sido, debajo de las pullas y los argumentos y el orgullo. 2 personas que se veían de verdad.
que se habían visto desde el principio, aunque hubieran tardado en admitirlo. Apenas habían pasado unos pocos días cuando un carruaje se detuvo frente a una casa pequeña, en una aldea que no figuraba en los mapas importantes. El frío del otoño seguía en el aire, pero la fachada estaba bañada por una luz dorada. Leontina estaba en el porche, terminando de organizar unas maderas para el fuego, cuando lo vio bajar. No hubo sorpresa, solo un suspiro largo, el de quien ve confirmada una esperanza que no se atrevía a nombrar. Ella lo condujo hacia el interior de la casa. La cocina era el corazón del hogar, el fuego crepitaba con fuerza, había olor a pan recién horneado y la madre de Leontina estaba sentada a la mesa. Ella no se levantó. Sus ojos, tan profundos y sabios como los de su hija, analizaron al hombre que entraba con una elegancia que contrastaba con la sencillez de las paredes de piedra. Eduardo se quitó el sombrero y se inclinó con un respeto absoluto. «Buenos días, señora», dijo él. Leontina se acercó a su madre, posando una mano firme en su hombro, y dijo con suavidad: «Madre, este es Eduardo de Luján». Él dio un paso al frente, sosteniendo la mirada de la anciana sin la arrogancia de su título, sino con la verdad de sus intenciones. «Soy Eduardo de Luján, señora, y he venido hasta aquí para pedirle la mano de su hija». El silencio que siguió fue llenado solo por el rugido de la leña en el fogón. La madre miró a Eduardo, luego a Leontina, que permanecía allí, a su lado, serena como un roble, y finalmente volvió a mirar al hombre frente a ella. «Mi hija nunca ha necesitado que nadie tome sus decisiones por ella», sentenció la madre, con la voz de quien conoce el valor de la independencia. Eduardo asintió, y una sonrisa de auténtico entendimiento asomó en su rostro. «Lo sé. Por eso no estoy aquí para decidir por ella, sino para pedirle permiso para caminar a su lado, porque solo ella es dueña de sus pasos». La madre lo observó un instante más, buscando cualquier rastro de duda. No encontró ninguno. Entonces señaló la silla de madera frente a ella. «El café está caliente, señor de Luján. Siéntese». Leontina sonrió y buscó una taza más. Allí, en aquella cocina humilde, Eduardo comprendió que no estaba solo pidiendo una esposa, sino entrando en un mundo mucho más real que el que había dejado atrás. Se casaron poco después, en ese mismo otoño, bajo los mismos colores cobrizos que los habían visto encontrarse por primera vez. Leontina partió hacia la ciudad de Eduardo, pero no lo hizo sola. Llevó consigo a su madre y la misma determinación inquebrantable que la había convertido en la mujer que Eduardo amaba. En la ciudad, ella no se limitó a ser la marquesa de Luján. Leontina Robles no había nacido para ser un adorno en un salón de baile. Fundó una escuela para los hijos de los operarios de la empresa ferroviaria, donde impartía clases todas las mañanas. Eduardo solía visitarla al final de la jornada, quedándose en el marco de la puerta, observando cómo ella transformaba el futuro de esos niños con la misma precisión con la que había transformado su propia vida. Dicen que el progreso de un país se construye con acero y carbón, pero Eduardo de Luján aprendió que el verdadero motor del mundo es la justicia y la voz de aquellos que no se dejan silenciar. No vivían en un mundo perfecto, pero vivían en el mundo que decidieron construir juntos. Un mundo donde el nombre Luján ya no significaba negligencia y donde el nombre Robles era sinónimo de verdad. Leontina Robles subió al tren equivocado una mañana de octubre. Y al final del trayecto descubrió que, a veces, el carril correcto es aquel que elegimos cuando nos atrevemos a seguir al corazón. Querido espectador, si te quedaste conmigo hasta el final de esta historia, déjame un corazoncito en los comentarios y te daré un saludo muy especial. Gracias de corazón por acompañarme.